El otro día el tema de globalización, también hay una cosa curiosa, ¿no? Vos te acuerdas de esa reunión en Seattle, en Estados Unidos, donde estaban reunidos estos del WTO, la Organización Mundial de Comercio, que estaban reunidos en esas oficinas y afuera había una serie de manifestaciones de gente más o menos furibunda en contra de la globalización. Era bastante heterogéneo el grupo, pero unificaban en la idea contra la globalización. Y es una cosa paradójica observar que tanto los que estaban afuera como los que están adentro no participan de la idea del libre comercio. Esto es, en sus resoluciones, en sus dictámenes, en sus tratados de integración, ponen cortapisas permanentemente a la idea del libre cambio, porque todavía después de haber transcurrido tanto tiempo, como 200 y pico de años, desde el debate de Adam Smith sobre el libre cambio y el llamado proteccionismo, y digo llamado proteccionismo porque no protege al consumidor, sino que lo desprotege, todavía seguimos en estos debates. Fíjate que Wilhelm Röpke hizo una crítica muy interesante al Tratado de Roma en el año 59, diciendo que era muy bueno que en Europa las aranceles intrazonales se eliminaran para poder comerciar en personas, comerciar, digamos, el tráfico de bienes, de servicios y los movimientos migratorios, pero que era un problema el poner una especie de corsé para afuera de Europa. Y eso, ahora estamos en plena moda de las integraciones, este mamarracho del Mercosur, incluso el NAFTA, como varias veces hemos comentado con vos, que es un tratado que tiene 2000 folios, eso en sí mismo demuestra que no es un tratado de libre comercio, porque necesita 5 líneas para eso, para eliminar aranceles. Todavía no nos hemos dado cuenta que es mejor comprar más barato y de mejor calidad que de peor calidad y más caro. Entonces, en realidad, las integraciones en última instancia, me parece, Carlota, vienen a ser como pretextos porque aún no nos hemos dado cuenta que eliminando los aranceles y teniendo tipo de cambio libre nos integramos con el mundo. Y hay gente que dice, bueno, no sea extremista, este es un primer paso que el mundo se va acercando al libre comercio. Pero después de 250 años necesitas todavía un primer paso, prueba mi punto, que no la entendimos todavía, ¿no? Y si viésemos estos intentos de integración como una reacción en realidad contra una globalización real, contra el comercio libre, contra la apertura de todos los mercados, porque no es raro que los que se juntan, en cualquier lugar donde se juntan, los anti-globalización versus los pro-globalización, los dos estén de acuerdo y ninguno de los dos esté a favor de mercados abiertos. Exactamente, exactamente. Entonces, a mí me parece, y creo que no solamente yo, sino hay una gran bibliografía con respecto a este punto, la cantidad de años que han pasado, como vos bien decís, desde que Adam Smith escribió sobre este tema, hace pensar que en realidad lo inmediato que la gente ve en los aranceles y en el proteccionismo, los hace pensar que eso beneficia a las sociedades cuando no ven el largo plazo. Esto es una cosa más bien económica que me gustaría que vos me expliques un poco. Lo más visible sería, bueno, alguien pide un arancel, el gobierno le dice, bueno, está bien, vamos a gravar una importación, a usted le vamos a dar un beneficio, y entonces el señor tiene un beneficio, vende, quizás toma más gente, y entonces lo visible, inmediato, es que hay más obreros entrando en la fábrica, pero ¿cuál es el efecto, te pregunto yo, a largo plazo de todo esto? Claro, porque fíjate, me parece muy interesante, yo lo pondría de esta manera. En todas las comunidades hay una cantidad dada de recursos en determinado momento. Suponete que sea 100.000 en determinado momento en un país. Suponete que fuera la Argentina. Y la Argentina está
produciendo e importando, utilizando con esos 100.000, digamos, los productos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En un momento dado, suponete que uno de los productos sea que estamos importando bananas de Brasil. Entonces deciden poner restricciones arancelarias y para llevarlo a un extremo, suponete que en Argentina se decide hacer bananas en la Patagonia, que se puede hacer con invernaderos, en fin. Entonces, en lugar de importar a 2, estamos produciendo, metele a 8.000 o a 80.000 o lo que fuera. Entonces, eso quiere decir que los recursos disponibles los absorbe solo la producción de bananas en la Patagonia, que es un elefante blanco, con lo cual se bajó la productividad, se bajan los salarios, se empobrece la comunidad, tiene menos bienes y servicios a su disposición. Y eso pasa con todos los aranceles, porque, claro, la gente se imagina, bueno, pero con los recursos materiales y sobre todo con los recursos humanos, que son lo más importante que tiene toda la comunidad, ¿qué va a ocurrir? Se liberan recursos humanos y materiales para hacer otras cosas. Y la gente dice, bueno, pero ¿qué otras cosas? Está suponiendo con esa pregunta que ya todo el orbe está satisfecho, o todos los argentinos están satisfechos. Y las necesidades son ilimitadas, los recursos es el problema. Entonces acá nos han estado diciendo durante mucho tiempo... Y nos siguen diciendo. Y nos siguen diciendo. En toda Latinoamérica y en Europa en parte también, y Estados Unidos también. Exactamente, lamentablemente Estados Unidos se ha latinoamericanizado mucho en este tema, y en otros también, lamentablemente, pero se nos está diciendo que lo inteligente para un país, sea la Argentina o cualquier otro, es hacer un gran esfuerzo, sacar todos los bienes y servicios al exterior, o sea, exportar al máximo y ojo con la importación. Si se puede, como contrapartida, importar solamente un alfiler, estaría bien. Y en realidad el análisis es al revés. Lo ideal es exportar un alfiler y con el producido arrasar con todos los bienes de Europa, Japón, Estados Unidos, en fin. Esto quiere decir que tiene la máxima productividad el esfuerzo exportador. Pero la gente muchas veces hace un análisis, me parece a mí errado, diciendo, bueno, pero si no hay aranceles, todo el mundo va a comprar de afuera. Es que ningún país puede comprar de afuera si previamente no vende. Claro, el alfiler tiene que ser tan buena, o el alfiler tan bueno que te permita después hacer uso de todo de lo que te genera para importar todo lo que podés importar a mucho mejor precio que produciéndolo acá. Y si hubiera un país, suponete, donde nadie vende nada porque son todos ineptos y nadie en el mundo quiere las cosas de este país, no tiene nada que preocuparse con arancel cero, porque el tipo de cambio se va infinito. Claro. Solo se empieza a desagotar en la medida que se vende. Ahora, si alguien en esa comunidad de ineptos se despierta inteligente y puede exportar por $50.000 y otra persona quiere comprar con un tractor, no le pongan un arancel a ese tractor porque van a poder importar solo el guardabarro del tractor en lugar del tractor. Se baja el nivel de vida. Ahora, Alberto, ¿esto lo hacen, vos crees, porque están equivocados en la teoría económica o porque realmente los que impulsan este tipo de ideas son el fabricante que se va a beneficiar porque realmente va a producir menos eficientemente que quien nos exportaría esas cosas y va a estar protegido a través de una pérdida para la sociedad global? ¿Cómo lo ves vos? Porque yo tiendo a pensar que esto, más que el pedido de una sociedad, si esto se puede decir, en realidad es consumir lo más barato posible las mejores cosas. Es decir, tanto yo, vos, como cualquier persona quiere en realidad eso. Ahora hay grupos que a esto se oponen fuertemente. Hay dos posibilidades. Yo creo que hubo una confusión ideológica desde cierto momento del siglo pasado, pero además hay intereses corporativos específicos. El señor que va a producir bananas en la Patagonia, se ve beneficiado por eso. Claro, yo comparto con tu análisis y tu conclusión, Carlota. Yo creo que es eso. Esto es, lo de las bananas puede parecer como una cosa muy grotesca en la Patagonia, pero nos está pasando. Sí. Suponete, en la Argentina, si decimos producción de automotores, que podrías eventualmente comprar 3 automotores con lo que pagás un automotor acá, es lo que está ocurriendo. Entonces, como queda muy poco elegante que el fabricante diga que en realidad lo que yo quiero es más joyas para mi amante y quiero mejores departamentos y más automóviles, en fin, compra, digamos, a un grupo de pseudo-intelectuales que le hagan de apoyo logístico a esos explotadores
para convencer a la gente que es muy importante el producir más caro y de peor calidad. Entonces así baja el nivel de vida. Por eso es que parece como paradójico este tema después de tanto tiempo, el analizar este debate. Y después la terminología que se usa, Carlota, ¿no? Que primero empiezan con metáforas y terminan tomándolas en serio. Conquistamos otros mercados, nos invaden los mercados. Bélicas, completamente militares. Y en realidad, ¿qué quiere decir que nos invaden productos? Que llegó un perfume francés más barato y a las mujeres les gusta más, o un jean o lo que fuera. Ahora, esto... Los invaden a ellos, en realidad. Estoy pensando que invaden los intereses los lobistas. Del cuasi empresario, claro. ¿no es cierto? Ahora, este tema de la cuestión militar, no sé si vos estás de acuerdo, Carlota, pero a mí me parece que tiene mucho que ver también con la cuestión educativa, porque claro, desde chicos en muchos lugares, por ejemplo en la Argentina, pero también bastante en Latinoamérica y en otros países también, desde chico va al colegio, los uniforman, los hacen parar de mayor a menor, van al patio, cantan canciones como El Águila Guerrera y todo ese tipo de cosas. En los cumpleaños los padres les regalan soldaditos, cuando no ametralladoras. En los ratos libres y los fines de semana los hacen ver documentales sobre aviones de guerra y todo lo demás. Están como preparando una cuestión bélica y después se sorprenden con el tema de la violencia. A mí me parece que eso hace daño, incluso cosas que pueden parecer un poquito más alejadas como el deporte. El deporte, bueno, Sebrelli ha escrito una cosa, me parece muy interesante, sí, claro, sobre el fútbol y las masas, cosa autoritaria, ¿no? Claro. Que hay detrás. Entonces, en realidad, ¿qué es un buen deportista? Un buen deportista es un individuo que le gusta ver un buen espectáculo y lo más importante es el fair play, digamos, el individuo que es un individuo que realmente le gusta el deporte y cuando pierde su equipo le da la mano al equipo ganador. Sin embargo, acá observás, acá y en otras partes también, en muchas partes del mundo, pero sí, exactamente, como cuestiones bélicas y de guerra. Incluso hay algunos deportes como el tenis, que es mi deporte, digamos, que no da para mucha cuestión de griterío porque el timing es distinto, porque es correr y parar, en fin. Sin embargo, el público ha cambiado. Ha cambiado. Entonces muchas veces vos pensás, esto de la Argentina versus Brasil y todo eso, si realmente ayuda a la visión cosmopolita y de hermandad y de afecto y de intercambios, o si realmente, por lo menos con esta concepción, lo bloquea, ¿no? No, me parece que es una apelación. Yo lo he visto eso en el tenis, por ejemplo, de hace muchos años ahora. Se arman bandas realmente y aunque en términos formales se siguen dando la mano, en realidad entre la gente hay unas broncas como cuando se juegan realmente torneos como si fuese el fútbol también. Sí. Ahora, eso es como una apelación a lo más tribal, ¿no? que hay en los seres humanos y que pueden, determinados líderes lo pueden explotar muchísimo esto. Ahora, desde el punto de vista de los intelectuales, a mí me parece que esta cuestión que vos fuiste hilvanando también, digamos, desde los aranceles hasta la terminología bélica, después pasando por cómo se educa a la gente, en lo que pasa en el deporte. Es todo lo mismo, ver al otro, ver al extranjero, ver al opositor como un enemigo al que hay que destruir. Exactamente. Y yo veo acá digamos, ha habido una escuela teórica que fue la CEPAL, que tuvo mucha influencia en toda Latinoamérica y que trató de explicar, digamos, los procesos económicos y, por supuesto, salpicando también lo político, como que el mundo estaba dividido entre el centro y la periferia. El centro son los ricos y la periferia somos los pobres. Pero los pobres no somos pobres porque seamos menos productivos, sino porque los ricos son ricos. Esto fue lentamente hilvanándose con otras ideas. Son ricos porque producen autos y tienen industria metalúrgica fuerte. Nosotros somos pobres porque tenemos nada más que nuestro campo. Ellos explotan eso, por eso nosotros somos pobres. Y en el intercambio empiezan a hablar de diferencias estructurales que hay que modificar protegiendo las industrias nacionales. Pero además fueron impulsando la idea, fuertemente esta idea que el centro
es centro porque la periferia es la periferia. Eso después se trasladó políticamente a la teoría de la dependencia, es decir, nosotros somos dependientes porque ellos nos hicieron dependientes, ellos son independientes porque son ricos. Tenemos que luchar contra los países centrales porque son los que están transformándonos en países dependientes. De ahí surge también la teoría de la liberación. ¿Liberarte de qué? Liberarte de los países opresores, ricos, etc. Todo esto fue hecho con economistas, con sociólogos, con politólogos, algunos convencidos y otros simplemente, como vos decías, porque son amanuenses o le dan el encuadre teórico a este tipo de lobismo internacional. Me parece interesantísimo lo que vos tocás, Carlota, el tema este, y me parece clave. Fíjate que había, como vos sabés, este escritor, muy buen escritor, Michel Montaigne, del siglo XVI, donde se estableció lo que se conoce ahora como el dogma Montaigne. Él decía exactamente lo que vos estás diciendo, que la pobreza de los pobres es consecuencia de la riqueza de los ricos. Ahora, esto está muy vinculado al tema del comercio exterior, porque se decía que si yo hago una transacción con vos, por ejemplo, te vendo un par de zapatos y vos me entregás $100, yo me enriquecí a expensas tuyas porque yo tengo los $100 y vos no lo tenés. Estaba mirando el lado monetario de la transacción, sin ver que si vos compraste el par de zapatos es porque vos, para mí vale más el par de zapatos que los 100. Sí. Nadie, aunque no haya hecho introducción a la contabilidad, hoy diría que los patrimonios relativos de la gente hay que manejarlos por la dosis de caja y bancos que tenga, porque el individuo que está menos líquido puede ser el que tenga más patrimonio y viceversa. Entonces, este tema de no ver la concepción dinámica de la riqueza, que lo que tiene uno es consecuencia que le falta al otro, tiene que ver con esta especie de deseo morboso de acumular reservas por las exportaciones y considerar que las importaciones son algo pecaminoso o algo inconveniente, cosa que no nos sucede en la vida personal o individual. Nuestras exportaciones son nuestras ventas, nuestras importaciones son nuestras compras. Lo ideal para nosotros es directamente ir al grano y poder comprar lo que queremos sin tener que ir por el costo de la desutilidad, del esfuerzo que significa exportar, en este caso vender. Pero quería tocar acá, Carlota, que vos lo rozaste, me parece, al tema del doble discurso que hay acá, ¿no? De gente que habla en los términos de que hay que subir aranceles, pero cuando viaja al exterior, en relación directa a la cantidad de aranceles que tiene su país, vienen los aviones cargados de gente que trata de pasar por las aduanas, cosas que son lícitas porque es el fruto de su trabajo, digamos, y comprende que una máquina de fotos es bueno que saque buenas fotos y claras y no turbias y caras, digamos, ¿no? Por otra parte, dos temas más del doble discurso, ¿no? Uno, el tema de las represalias. Se dice, bueno, sí, suponete que estén comerciando México y la Argentina. México en un momento dado dice, no le compramos más productos a la Argentina. Entonces, en represalia, el gobierno argentino decide no comprarle, es bélico también, no comprarle más productos a México. Lo que no se ve con esto, que con la represalia se perjudicaron dos veces. Primero, el argentino perdió un cliente porque no le puede vender a México, pero segundo, va a tener que comprar más caro y de peor calidad porque si antes le compraba a los mexicanos era porque era más barato y mejor. Yo pongo siempre el ejemplo, si yo estoy asesorando a mi sastre y en un momento dado mi sastre dice... ¿Cómo queda tu traje si vos lo haces? ¿Cómo sería más o menos? Bueno, suponete que yo me lo está haciendo mi sastre, yo lo estoy asesorando. Y mi sastre me dice en un momento dado que no quiere más mi servicio. Entonces digo, en represalia me hago mi traje. O sea, ando pésimamente, imaginás, vestido de pantalón corto, todo derraído, roto, etc. Me perjudiqué dos veces, esa es la gracia de la represalia. Y el otro punto del doble discurso es el tema de los embargos, que viene, digamos, por el lado de Cuba, ¿no? Sin perjuicio de que yo no comparto que Estados Unidos establezca el embargo, porque creo que le está dando un pretexto a Cuba para los desastres que ocurren, decir es el embargo, cuando vía diplomático Castro pide el embargo a Estados Unidos. Pero el doble discurso es este. ¿Por qué Castro se opone al embargo cuando una cosa diabólica es el comercio libre? ¿Por qué no pide que se extienda a todos los países el embargo en vez? Eso sería lo consistente. Ahí tenés dobles discursos, ¿no?
en estos temas. Ahora, como vos decís, de todo lo que estás tratando de explicar en términos económicos y de las ideas, se desprende que la gente, primero, que es una generalización, pero la gente quiere comprar las cosas más lindas que puede con los pesos o con la moneda que tenga. Ahora, hay gente que los convence después de que, por ejemplo, la industria nacional, el compre nacional, en todas partes existe eso. Yo veo que en realidad la gente común que va por la calle y no ha pensado los temas económicos ni políticos, no tiene responsabilidad en esto. Los que tienen en realidad y tampoco los cuasi empresarios, porque los cuasi empresarios son personas que se benefician con este tipo de privilegios que le otorga el Estado. Son los pseudointelectuales, son los responsables. Claro, entonces ahí está el punto. ¿Quién les hace, digamos, el menú perfecto para que puedan justificar el cuasi robo que hacen a la sociedad? Por eso yo creo que, por ejemplo, este libro que está tan de moda sobre antiglobalización de Naomi Klein, o incluso Las venas abiertas de América Latina o de Galeano, como me hacía notar Luis Balcarce, son extraordinarios ejemplos de personas que han ido contaminando a la juventud con esta idea nefasta: nuestra pobreza se debe a la riqueza de otros. Y ahora este libro, que es, digamos, el de Naomi Klein, que se llama, tiene un nombre muy no logo, es decir, nadie tiene el conocimiento adecuado, está explicando, está diciendo que la globalización lo que hace es que los niños pobres de Vietnam tienen que trabajar para las multinacionales desde los 5 años, o que las muñecas Barbie, los vestidos se fabrican en Sumatra con el trabajo esclavo. Y no está nuevamente repitiendo el mismo esquema de las venas abiertas de América Latina de Galeano, ¿no? Es decir, no son pobres esos niños porque se manejan en países donde, digamos, el marco normativo hace que no se puedan capitalizar esos países y pagar mejor a la gente que produce ahí, sino que la culpa la tienen las multinacionales. Y este es el libro de cabecera justamente de los que hacen los... Y yo creo que en ese sentido es útil citarlo a Einstein, ¿no? Que esta frase célebre: todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Claro. Y lo poco que creemos que no somos ignorantes, también somos bastante ignorantes. Por eso me parece que la esencia del espíritu liberal es la modestia, es tener el no sé socrático a flor de labio. Porque acá hay un tema de invasión de propiedad. ¿Por qué restringir movimientos de personas? ¿Por qué restringir, si es lícito, porque hay una frontera en el medio, no hacer una transacción con lo que ambas partes han ganado lícitamente y van a hacer una transacción libre y voluntaria? Es otra vez, como hemos insistido tantas veces en nuestras conversaciones, la arrogancia de decidir sobre el fruto del trabajo ajeno. Y además hemos perdido, me parece un poco, Carlota, la idea, esto que la gente que canta y el águila guerrera y tantas escarapelas y todas esas cuestiones, perdieron la idea, el espíritu de lo que fue la independencia, te digo en el caso argentino. Básicamente era contra la metrópoli, contra la Casa de la Contratación de Sevilla, contra la restricción al comercio exterior. Entonces, por eso es que Moreno, en la representación de los hacendados, dice que el contrabando subroga el libre comercio, por un lado, y por otro lado Alberdi insistía que el sistema español era una máquina fiscal de explotar a la colonia, pero oh sorpresa, dice Alberdi, nos liberamos de la metrópoli y somos colonos de nuestros propios gobiernos, que se constituyeron en máquinas fiscales para explotar sistemáticamente a la gente. O sea que esa contradicción de esas marchas y esos himnos, en fin, y al mismo tiempo se pierde la filosofía de fondo, que es el espíritu de la independencia y de la soberanía individual de las personas, ¿no? Sí, es realmente, es muy paradójico, pero yo le veo una unión a todo esto. Yo creo que
cerrar las fronteras, cerrar el comercio y el pensamiento nacionalista ultranza, xenofóbico, y los fascismos, y el nacionalsocialismo, y el comunismo, es una misma bolsa, con matices diferenciales, por supuesto, quienes se han especializado en estudiar estas cosas muestran cuáles son los matices diferenciales, pero en el espíritu de lo que vos decís, son lo mismo. Sí. Y, raro, ellos usan muchísimo las banderas, hay que saludar a la bandera a la mañana, hay que saludarla a la tarde, hay que usar escarapela, hay que hacer todo eso, que no se hace en otros países. Un europeo llega acá y dice, mi madre cuando llegó cerca de una fiesta patria en el 35, y decía, ¿qué le pasa a esta gente que está todo lleno de banderas acá? Fíjate que Bastiat, ¿no? Que hemos citado varias veces, decía que si no se dejan libres las fronteras, las cruzarán los ejércitos. Y en ese sentido a mí me parece que es muy útil estas vistas de cine, la de Spielberg, Soldado Ryan, sí, y la de Oliver Stone, digamos, Born on the 4th of July, no sé cómo se tradujo acá. Nacido el 4 de julio, Alberto. Bueno, literal, sí. Porque el otro día fue a ver una vista que no tenía, digamos, una de Anthony Hopkins, que la traducción no tenía nada que ver. Y muestra lo que es realmente la guerra, ¿no? Que se matan entre ellos, y los chicos y las mujeres. El horror de la guerra está muy bien mostrado. Terrible, terrible. Yo...